Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, ese fue un aplauso, pero dice con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Así que démosle un mejor aplauso a la palabra del Señor, que dice que con su palabra de poder sostiene todas las cosas. Por eso es bien importante que escuchemos la palabra. Ayúdame a orar, por favor, ore por mí, para que diga solamente lo que tenga que decir, ¿sí? Si puede extender sus manos, mucho mejor. Padre, gracias por todo este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste llegar a este lugar. Gracias porque hay internet, hay luz, hay dispositivos que están conectados en este momento desde casa o desde el trabajo quizás. Y ahora pedimos que uses mi vida para transmitir tu palabra tal y como tú la tienes preparada para el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, que salgamos bendecidos, mi Dios, por lo que tú quieres hablarnos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Dele otro aplauso al Señor de alabanza. Gracias, Jesús. Operación Rescate se llama el título de esta predicación del día de hoy, Operación Rescate, y me suena así como película de SWAT, me suena como película de Misión Imposible, me suena de ese tipo de películas donde pareciera tan difícil y donde desde principio a fin nos tienen en la película así, ¿qué va a pasar? ¿Se irá a morir? ¿Y saldrá como lo están planeando? Y hasta el final se desenlaza todo, y así más o menos. Ahorita va a entender por qué le estoy diciendo todo esto, porque seguimos hablando de lo que estamos viviendo. Yo creo que todavía es muy difícil dejar de hablar esto, pero lo que sí tenemos que tener, me refiero a la pandemia, ¿verdad? Contagios, cada vez oímos más decesos. Cada vez estamos escuchando más estas cosas. Pero algo bien importante que no debemos de dejar de buscar es la palabra de Dios. Porque lo único que nos va a sostener en los momentos difíciles va a ser su palabra. Porque ahí están todas las promesas que Dios nos ha entregado. Y eso es lo que nos sostiene. Y dice la misma palabra que es como un ancla, que es a la cual estamos aferrados. Y entonces cuando tú y yo tomamos la promesa, no nos va a mover nada. Y aun cuando vengan cosas difíciles, estaremos firmes. Porque estaremos confiados en Dios, en que Él dijo una promesa y esa promesa se va a cumplir, ¿verdad? Y entonces es como, me gusta la palabra que usa la pastora Lili, habla siempre de un blindaje espiritual. Y es como esa armadura, pero como que el blindaje es diferente, ¿verdad? Como que el blindaje te tiran y no te pega. Te tiran, pero las balas no atraviesan. Te golpean, pero seguimos firmes. Si Pablo hubiera vivido en este tiempo, yo creo que Romanos 8 se fueron otras palabras, ¿verdad? Usaría la palabra balazos, usaría la palabra blindaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice en Lucas 19:10 el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar o a rescatar del peligro lo que se había perdido. Y entonces fíjese que yo últimamente pienso mucho, Dios ha hablado a mi corazón de que cuando usted y yo venimos aquí, cuando usted y yo vamos a un congreso, cuando usted y yo estamos en alguna reunión donde se habla la palabra, donde se adora y se alaba al Señor, lo que queremos escuchar es un mensaje de buenas noticias, ¿verdad? Porque si queremos malas noticias, préndale a la televisión y se llena todo el día de malas noticias. Un mínimo porcentaje hablan de buenas noticias. Y si son buenas, son en lo natural, son en el mundo. Pero aquí queremos escuchar
buenas noticias. Y eso es el Evangelio, y eso es hablar de Jesús. Y cuando Él entonces está diciendo que Él vino a salvar, Él vino a rescatarnos del peligro, es porque sabe que estamos en peligro, porque sabe que en este mundo vamos a tener aflicción, pero Él nos dice: confía, porque yo ya vencí al mundo. A eso vine por ti, a darte salvación, a rescatarte, a que vivas una vida diferente. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Porque Él desde el principio lo dijo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto hablaba de Jesucristo. Entonces, en el Salmo 55, ahorita lo vamos a leer, todavía no vamos para allá, déjame platicarle algo. Salmo 55, David, si usted lo lee, se va a deprimir un poco, ¿sí? Ya nomás dijera aquel: si estaba a punto de cortarme las venas, leo ese salmo y me las termino cortando, ¿verdad? Por lo triste que puede parecer si lo analizamos así detenidamente. Porque David estaba pasando un tiempo bien difícil. Su hijo estaba en contra de él y estaba planeando cómo matar a David, cómo matar a su padre. Traía mucho odio, quería tomar el lugar de David. Y en otras palabras, como que él se quería adelantar a algo. ¿A qué se quería adelantar? Al tiempo de Dios. Él no sabía, no entendía que Dios tenía un propósito para su vida como hijo, pero ese propósito tenía que venir a través de su papá, a través de David, que él le dejara el lugar, que él le dejara ese legado que Dios había entregado primero a David, desde que lo ungió por ahí, que lo escogió de entre todos sus hermanos. Eso tenía una promesa, no solo para él, sino para su descendencia. Pero su hijo estaba, Absalón, planeando cómo matarlo. Y entonces está este salmo. Y entonces había deshonra. Y Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos está hablando que cuando hay honra, hay bendición. Primer mandamiento con promesa. Pero en Romanos 12:10 también nos habla, que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay una recompensa entonces cuando nosotros honramos, y más cuando honramos a Dios. Porque si honro a Dios, voy a honrar al que está a mi lado. Porque si honro a Dios, voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mis autoridades. Cuando tengo bien claro el concepto de honra, entonces yo sé que cuando yo honro, no me está diciendo si tú a quien tienes que honrar se lo merece, o es digno, o hace las cosas bien. Aquí me dice que yo honre a mis padres. Aquí me dice que yo obedezca a mis autoridades. Y entonces dice: porque la recompensa te la voy a dar yo. Cuando tú honras, aquí me estás honrando a mí, y hay una recompensa. Y David sabía eso. Usted se acuerda, tuvo a Saúl en sus manos, pero no procedió en contra la vida de Saúl. Honró al ungido. Imagínense lo que es ese, tener bien claro eso, ese concepto de honra, pero sobre todo a que Dios ha escogido. Usted sabe que cuando habla del ungido, que se ungía con aceite en aquellos tiempos, porque eran los que se consagraban para servir, principalmente los del tabernáculo. Y no es porque el aceite tuviera poder, sino como era una indicación de Dios, el sumo sacerdote ungía con aceite. Por eso dice el Salmo: es como el aceite que desciende desde la cabeza, las barbas y hasta el borde de las vestiduras, porque no era nada más una salpicada de aceite, se bañaba en aceite a la persona, y todo lo que se usaba era ungido con aceite. Entonces, al ser ungido, o al ser puesto el aceite sobre la persona o sobre las cosas, el Espíritu Santo venía. Porque no venía sobre cualquier persona, sino sobre el que había sido ungido. El poder del Espíritu Santo venía. Y está como en el libro de Saúl, cuando Samuel unge a Saúl, y lo unge, y luego le dice: ve a tal lugar y te vas a encontrar una compañía de profetas, y etcétera, etcétera. Y entonces
¿Por qué sucedió eso después? Porque él había sido ungido, y al haber sido ungido con aceite era que tú eras apartado y consagrado solamente para servir al Señor. Entonces, cuando aquí la palabra nos está hablando de honrar, hay una recompensa, y tú y yo tenemos que tener bien claro esta palabra, porque el diablo lo sabe, y el diablo lo que va a querer hacer es que no tengamos esa recompensa, que no honremos, al contrario, que deshonremos, y lo vemos, lo leemos y decimos, pues ¿qué estaba pensando este Absalón? Y es fácil para nosotros quizás juzgar y sacar un dictamen de todo esto que estamos leyendo, pero se sigue dando. Y hay muchas maneras en las que nosotros podemos caer en deshonra. David estaba. Ahora, hay palabras, ¿verdad? No piense que no sé, porque luego a veces uno maquina aquí, se va lejos nuestra mente cuando empezamos a oír al predicador, ¿verdad? ¿Y para dónde va el pastor? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué nos quiere decir? Que hay deshonra aquí en la iglesia. ¿A quién le está tirando esas pedradas, verdad? Y cuidado, ¿verdad? No todo es porque se está dando algo. Hay muchas palabras que Dios les está dando para prevenir, que Dios nos está avisando para que no caigamos en esas cosas, ¿verdad? El avisado ve el mal y se aparta. Así como no todos los sueños significan algo, ¿verdad? Cuando alguien me dice que soñó algo, yo primero le pregunto, porque quieren que uno le interprete todo. ¿Y qué cenaste anoche? Es lo primero que yo les pregunto, ¿verdad? Antes de meterme en problemas de revelación y querer decir lo que no. No todo. No estoy diciendo que esta palabra no, sino que lo que estoy diciendo es que Dios nos prepara y Dios nos hace identificar para que discernamos y no caigamos en eso, si posiblemente pudiera darse algo, ¿verdad? Que más adelante suceda. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo difícil. David estaba amenazado de muerte. David tuvo que huir, tuvo que esconderse de su propio hijo. Y ahí es donde este Salmo 55 está escrito. Y tú y yo, tal pareciera, mira, vamos a traerlo ahorita, ¿verdad? Y ustedes lo están amenazando de muerte. Sí, hay enfermedades de muerte. Y quisiéramos no salir para no caer en eso. Pero luego resulta que los que se quedan también, porque sus defensas se les bajan, y entonces el ratito que salen, sus defensas están bajas y están más propensos a que se contagien o a que sean difíciles las consecuencias. Y dices, por fin, ¿me salgo a agarrar anticuerpos o me quedo en casa cuidándome? Y ahí estamos. Mejor le creo lo que dice la palabra, ¿verdad? Y entonces la palabra dice, yo te guardaré. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegarán. Pero más aún dice, yo ya pagué por ti. Por mi sangre, por mis llagas, yo curo todas tus enfermedades y todas tus dolencias, ¿sí? Y esa es la buena noticia. Entonces dice el Salmo 55, vamos a leer una parte ahí en el versículo 1. Dice David, escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. ¿Te parece que estamos oyendo algo así ahorita, verdad? Algo actual. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, como que un preinfarto ya está ahí casi. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Híjole, yo creo que si nos dijeran en ese tiempo, no era que su hijo estaba buscando, sino que en ese tiempo hubo una pandemia bien fuerte, ¿verdad? Y que David no supo qué hacer, y que David buscó y consultó, hizo, casi lo podemos aplicar ahorita. Por eso le digo que cambiarán algunas palabras, pero no muchas, porque es lo mismo. Aquí al final de cuentas estamos hablando de muerte. ¿Cómo se llama la predicación del día de hoy? Operación Rescate. Operación Rescate.
David diciendo: Señor, gritando, escucha mis gritos, escucha mi clamor, escucha porque te estoy buscando. Ahí me están cargando problemas, me vienen a gritar que yo esto y que te vas a morir y vas a ver de mí. Imagínense todo lo que estaba cargando él. Mi pecho está así como que me va a dar. Sí, yo no sé cuántos han sentido eso, que más ahorita me dicen, ¿qué crees? Que di positivo. Y dices, lo vi hace 2 días. Y entonces como que dentro de un ratito, siento como que ya pero es aquí nada más, pues. O sea, de veras, qué tan poderosa. Por ahí decía Calimán, ¿verdad? La muerte, la mente, ¿verdad? El Calimán decía, ¿no? Todo está en la mente, algo así. O era el otro, el Sobek. ¿Por qué no se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Calimán? ¿Cuántos son de mi tiempo? Y de Sobek también, ¿verdad? Gracias. Pues no pensé que, no estoy tan grande. Serenidad y paciencia, decía Calimán. Tampoco no. Entonces, bueno, pero no me haga caso. O sea, eso no está en la Biblia. Pero qué poderosa es nuestra mente. Yo creo que por eso nos dio Dios esta mente que dice: mira, tú nada más, en otras palabras, tú nada más imagínaslo, que ya lo tienes. Y eso es fe. En mis palabras se lo voy a decir, así se lo estoy diciendo. O como decir, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y entonces, ¿por qué? Porque si yo lo creo, lo dijo él, aunque sus leyes las iba a poner en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro corazón. ¿Qué mejor lugar? No dijo, lo voy a poner en el estómago, lo voy a poner ahí en las manos, en sus ojos para que vean bien. No, en su mente y en su corazón las voy a escribir. ¿Para qué? Para que cuando sientas eso digas: mi corazón, no, que algo está pasando. Como decía David: alma mía, eres fuerte y todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Amén. Porque así dice la palabra. Y la recuerdo. Por eso es importante que tengamos todos nuestra Biblia y que la leamos, ¿verdad? Porque si no la leemos, no puedo recordar cuando yo ore qué dice la palabra, qué voy a tomar con autoridad, qué tiene Dios para mí. El versículo 12 en adelante dice, en el mismo Salmo 55: no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Estaba hablando de su hijo. Estaba hablando de que el más cercano a él, de que quizás era el que menos hubiera él esperado o querido que estuviera en su contra, y menos para matarlo, está diciendo ahora esto. Yo creo que debe ser muy fuerte ese dolor de que un hijo te esté buscando y maquinando a ver cómo mato a mi papá. Pero más que tú como papá te tengas que esconder de tu hijo. Ha de haber sido algo tremendo, pero él estaba buscando a Dios. Él sabía que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y él sabía que el único que lo podía defender y aclarar toda esa situación era Dios. El único. Porque él sabía que tenía un llamado. Porque él sabía que en medio de varios hermanos al que menospreciaron, a él fue el que Dios escogió. Él fue el que Dios ungió. Él fue el que, aún estando el otro rey, él tenía ya un llamado, pero él supo esperar el tiempo que Dios tenía para él. Aunque todavía estaba Saúl ahí como rey, él esperó su tiempo, su momento, cuando Dios dijera. Y él sabía que había un propósito, no solo para él, sino para toda su casa, para toda su descendencia, porque él iba a dejar ese legado. Por eso estaba bien confiado David. Por eso él sabía a quién clamaba y a quién buscaba. Pero Absalón no lo había entendido así.
Y usted y yo nos podemos imaginar y pensar, no lo educó bien, no le enseñó bien las cosas, no lo llevó a la escuela dominical, no lo llevó a su grupo de jóvenes, no le tenía Biblia. Usted y yo podemos pensar un montón de cosas, pero eso no lo sabemos y no es el momento ahorita de tocar ese punto. Ahorita estamos hablando más de David que de Absalón. El otro será otra predicación. Versículo 22. Más adelante en el mismo salmo dice David: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Empieza clamando, se desahoga delante de Dios, cómo se está sintiendo. Y en el versículo 22 dice: yo sé que si yo pongo mis cargas, que dicen los primeros versículos, sobre ti, tú me vas a sustentar, porque no dejarás para siempre caído al justo. Y no es de que yo soy muy justo, sino que ahorita nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, por el trabajo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, porque es para Él. Y entonces, cuando yo creo esto, yo sé entonces quién es el justo. Es Jesucristo. ¿Y dónde está ahora Jesucristo? Está en mi corazón. Te digo, te voy a repetir esto muchas veces hoy. Yo quiero dar buenas noticias, ¿verdad? Yo entiendo esto. El Señor me dijo: tienes que darle buenas noticias a la iglesia, a los que nos están viendo. También necesitamos escuchar buenas noticias y apropiarnos las buenas noticias. Entonces el Señor está diciendo: no dejaré para siempre caído al justo, no dejaré caído para siempre a mis hijos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está hablando de Jesús. Aquí está, desde el versículo 1 del capítulo 1, está hablando de Jesucristo y dice: es hecho mayor que los ángeles, y dice un chorro de cosas. Pero enfoquémonos en esta parte. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿A quiénes unge Dios? ¿A quiénes? A los que aman la justicia, a los que aborrecen la maldad. Tú y yo hemos sido justificados. ¿Por qué? Tú y yo debemos de tener claro: no es por mis obras, es por gracia. Que tú y yo tenemos libertad de acercarnos a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Tú y yo tenemos libertad de venir delante del Señor. Alguien te va a decir: sí, pero ¿qué hiciste ayer? Pero Dios te va a decir: yo no sé qué hiciste ayer. Yo sé que estás ahorita aquí conmigo, que me quieres abrazar, que quieres mi abrazo, que quieres que yo te mime, que quieres que yo te bese, que quieres que yo te bendiga. Y eso es lo que importa, porque Dios ya nos ve como hijos, no nos ve como pecadores. No sé si está claro esta parte. Y entonces ese es el justo, ese es el que cree que ha sido justificado, porque si no, mi hermano, ninguno de los que estamos aquí, y ni yo, estuviera aquí tomando este micrófono y hablándote este mensaje, porque lo hemos creído. Y es por eso que es por la gracia de Dios que podemos tomar las buenas noticias. Las buenas noticias que yo sé que Dios me ha justificado. David, usted lee la vida de David. David falló mucho, muchísimo falló David, mucho. Pero él pidió perdón a Dios, y Dios ve el corazón. Por eso quizás nos va a costar mucho trabajo entender por qué Dios dice en su palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y entonces usted va a decir: no, yo no estoy tan mal como David, la verdad. Yo creo que entonces yo tengo un corazón mucho mejor que el de David. David pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y David sabía entonces que había sido perdonado. Y David no estaba diciendo: sí, de seguro por los errores que he cometido, es la consecuencia de mis pecados. Mi hijo está en mi contra y me quiere matar. Yo creo que Dios armó todo esto para que yo muera, para que ponga fin a mi vida de pecado, a mi vida de errores, y porque he sido un mal testimonio y es lo que merezco, la muerte, para que todo esto esté a cuentas. No, David sabía que había sido perdonado por Dios, porque había confesado su pecado.
Y él lo escribió: bienaventurado aquel que confiesa su pecado, va a ser perdonado y limpiado. Y entonces David sigue orando, versículo 9, y dice, ahí seguimos en el Salmo 55, y dice en una versión: confúndelos, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. En la otra versión dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Este salmo hay que leerlo con mucho detenimiento, porque empieza oración, dice lo que siente, termina pidiendo y termina, no lo vamos a ver todo. Absalón se estaba maquinando y se rodea de personas para que lo aconsejen, pero lo aconsejan mal. Porque yo sé que cualquiera de nosotros que estuviera ahí al lado de Absalón le diría: tú tienes que honrar a tu padre. Y esto de estar planeando matarlo no es de Dios. Yo creo que sí le diríamos. Pero las personas que tenía él cerca, a las que le pedía el consejo, le decían: vamos a hacerlo así, vamos a preparar el ejército, le vamos a caer en la noche, él va a estar cansado de todo lo que ha hecho, ni cuenta se va a dar cuando le caigamos, ¿sí? Esta persona se llamaba, ahí no lo vamos a ver, pero ahí usted apúntelo, que está escribiendo en 2 de Samuel 17. Y esta persona se llamaba Ahitofel, y Ahitofel significa hijo de insensatez, o también significa hermano de locura. O sea que a la locura y a la insensatez le pidió consejo. Y ya tengo el plan para matar a tu papá. Pero él ahí en el fondo, yo creo que había algo que le decía: vuelve a consultar. Y había una persona también que se llamaba Husai. Husai significa apresurarse. Y le dice: mira, Ahitofel me dijo que hiciera esto y esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y él no era tonto. ¿Sabe quién era Husai? Husai. David, cuando sale huyendo, por eso como Dios estaba con David, él se va y huye. Pero dice en su sabiduría: voy a dejar a alguien que esté ahí cerca para que me informe de todo lo que está haciendo mi hijo y todo lo que quiere planear mi hijo. Él no lo sabía. Y le da el consejo: mira, sí, vamos a caerle así, así. Le dice: no, así no, como te dijo Ahitofel, no, vamos a hacerlo así, así, así. No se le pone en contra para que no dudara el hijo, Absalón. Pero le manda a avisar a David: mira, se va a hacer el plan así, 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 para que él estuviera prevenido. David lo puso. Pero ¿qué está orando David? Confúndelos, Señor. Confunde la lengua de ellos. Cuando ya entonces él empieza a titubear, que si será esto lo que tengo que hacer, a ver tú qué piensas, qué debo de hacer, y entonces ya hay confusión en eso, y Dios está obrando de una manera, escuchando a David para detener lo que va a suceder en su contra. Y usted ya sabe lo que sigue, ¿verdad? Cuando después, como muere Absalón y David sigue vivo, el plan ese no se cumple, pero el plan en la vida de David sí se cumple. Absalón había agarrado ya a las mujeres de David. Dice que andaba con ellas en el terrado para que todo el mundo viera que él ya se había quedado con el trono, para que el pueblo lo siguiera a él y estuviera de acuerdo con él. El ejército estaba de acuerdo con él. Y entonces por eso cuando David está orando, está diciendo: todos están contra mí, hay violencia en el pueblo, ayúdame, Señor. Y por eso le decía: cámbiale eso y póngale nada más el nombre de ahora, lo que usted quiera ponerle, lo que estemos viviendo, y no estamos tan alejados de lo que estaba sucediendo ahí. El Salmo 55:6, ahí en el versículo 6, dice David: si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Y yo creo que usted y yo a veces así hemos pensado: ay, cuánto quisiera dormirme y despertar y que esto solamente fue un sueño. Y David decía: quisiera ser una paloma, irme
y todos, ¿no? En otras palabras. Pero, y aquí hay algo bien hermoso que Dios ha usado a la paloma como un simbolismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús es bautizado, dice que vino el Espíritu Santo como en una paloma. Los cielos se abrieron y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el libro de Cantares también dice ahí, ve a la esposa y le dice: hermosa mía, paloma mía, así le habla a la esposa. Y entonces ahora, trayéndolo aquí, yo creo que usted y yo diríamos: no quisiera ser como una paloma, más bien quisiera que tu Espíritu Santo me llevara, me llenara, y yo pudiera moverme en ese poder prometido que tú dijiste, que nos mantuviéramos, que oráramos, que buscáramos la llenura, y ese Espíritu Santo nos llenaría y nos daría poder. Y entonces podría enfrentar todas las cosas que están sucediendo, y tranquilamente, como tú lo harías. No correría, no dudaría, no estaría pidiendo consejo a ver quién me dice lo que quiero oír. Me iría a la palabra, me iría a buscar de tu presencia, que tú me dijeras directamente qué es lo que tengo que hacer. Y entonces Dios me hablaría y Dios me diría lo que yo tengo que hacer. Por eso dice Salmo, ahí versículo 16: en cuanto a mí, y ahí ya está como que, en cuanto a mí, clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Aquí ya está orando con convicción, entendiendo que Dios está con él. En cuanto a mí, yo lo único que puedo hacer es clamar a mi Dios y buscar la presencia de Dios. Pero ahora nosotros buscamos el poder del Espíritu Santo, que nos da un blindaje, que nos da una armadura, que nos da la sabiduría, que nos da la llenura, que nos recuerda la promesa que dice la palabra, que nos dice: tú ya tienes todo, solamente di la palabra. Di la palabra. Di la palabra, porque tenemos en la boca como una espada de dos filos. Más cortante es la palabra que una espada de dos filos. Una espada que se revuelve, una espada que corta ataduras, que corta cadenas, que puede destruir cosas, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos, dice, hasta partir el alma. Es la palabra, es lo único, pero tenemos que usarla tú y yo. Esa es la buena noticia, que el diablo nos quiere amedrentar con muchas cosas, con enfermedades, con la economía, con dudas, con temores, y nos paraliza. Pero la palabra dice: esfuérzate. Y la palabra le dice a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré yo contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo voy a cumplir todo lo que prometí. Y a Salomón también le dice: así como estuve con David y todo lo que le prometí, lo voy a cumplir también a través de ti. Porque Él cumple su palabra, lo que prometió. Y si Él nos prometió que nos guardaría, y tú y yo lo creemos, Dios no le queda otra más que cumplir su palabra. Está difícil creerlo, a veces está difícil. Le quiero comentar rápido, tengo ya poquitos minutos. Le quiero comentar algo. Hay una serie, no sé si alguien la ha visto, se llama See, S-E-E, en inglés creo que es ver, ¿verdad? Así se llama. Y resulta que la humanidad, habla de la tierra, de la humanidad. Hubo un momento, un virus letal, donde se muere toda la humanidad. Bueno, queda menos de 2 millones de personas en la tierra, pero los que quedan ciegos. Y entonces, después de varios siglos, de eso se trata la serie. Oye, cuando empieza uno así, ya me ponen más atención. Entonces esta serie, ¿verdad? Ya viene la segunda temporada en agosto. Ya va a tener 1 año y medio que salió la primera, entonces te quedas picado. Esa es la idea de las series. Pero bueno, pero lo tremendo, se lo quiero decir, porque dije, bueno, Dios, está media fumada la serie, la verdad. Pero lo interesante es que todos son ciegos. Todos pelean con espadas, con arcos, y son ciegos. Y entonces, ¿esto qué significa? Que tienen bien desarrollado su oído y sus demás sentidos. El que sí ve le gana al que no ve, para que se dé una idea.
El que no ve le gana al que sí ve. Entonces, y tienen por herejes a los que sí ven. O sea, ¿cuántos siglos pasaron y piensan que ahora el que habla de ver, eres un hereje? Eso es como brujería, el ver. ¿Cómo te imaginas que algún día vamos a ver? Y resulta que empiezan a nacer personas que sí ven. Entonces se tienen que esconder, porque en cuanto los tienen, le digo, por brujos y herejes, a los que, y hablar de ver, hablar de visión, es una herejía, y los matan. Entonces se empiezan a esconder y empiezan, o sea, andan entre ellos, pero no dicen que ven, sino de repente le dice uno: papá, es que trae esto, y el otro: ¿cómo? ¿Cómo sabe que trae eso? Y entonces lo que dicen los delata muchas veces. Ahí luego la ven, ¿verdad? Y entonces, pero lo que quiero decir es esto: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por un momento tú y yo cerráramos nuestros ojos y no pudiéramos ver las noticias tan malas, lo que está sucediendo? Desarrollaríamos más en lo espiritual lo que dice la palabra, y entonces en nuestro entendimiento, como dice Pablo, razonaría más a lo espiritual, a lo que realmente quiso decir el Señor en la palabra, y no tanto analizarlo y traerlo a las cosas de la tierra, a las cosas que vemos. Porque en la palabra dice que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas y existen. Entonces, si tú y yo desarrollamos y le pedimos al Espíritu Santo: guíame, muéstrame qué está sucediendo ahorita. Yo veo una enfermedad, pero ¿qué está sucediendo en lo espiritual? Cuando Daniel se dispuso a orar y estuvo ayunando 21 días hasta el día 21, bueno, él no se dispuso 21 días, él se dispuso a ayunar y a orar. Él no sabía que iba a durar 21 días. Pero en el día 21 le viene y le dice el ángel: desde el primer día que dispusiste tu corazón y te pusiste a ayunar y a orar, fui enviado para hablarte, para decirte la respuesta. Pero tuve una lucha porque el ángel aquel se me puso y estuve batallando prácticamente 21 días. Desde el momento en que tú, haciendo comercial, tenemos este viernes ayuno y oración. Pastores de aquí de Acapulco están orando. Estamos orando, ¿verdad? Ayunando. A cada uno le está tocando un día, ¿no? Creo son 21, ¿verdad? Algo así también. Pero el día viernes, este viernes le toca a Comunidad Acapulco. Así que es ayunar todo el día y orar todo el día. Pero a las 7 nos vamos a conectar para tener una palabra especial y un tiempo de oración especial. 7, el viernes, este viernes que viene, viernes 7 es el anuncio que soy de ahorita. Viernes 20 a las 7. Pero ese es el momento especial. Pero o sea, hay que ayunar desde temprano, todo el viernes, es la idea, ¿verdad? Orar, ayunar y orar. Si puede hacerlo, pues hay que hacerlo. Si tiene que ir a trabajar, también hágalo, de todos modos, ¿sí? Pero en libertad. El chiste es que la Comunidad de Acapulco le tocó el viernes, otras iglesias les está. Pero si usted puede orar todos estos días y ayunar, también hágalo, no nada más esperar el viernes. Ya, después de este comercial, entonces, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios y decir: Dios, revélame. Por eso le decía de esta serie, yo creo que nuestro espiritual, nuestra parte espiritual, la vamos a desarrollar más. Espíritu Santo, lléname, y no estar cuestionando cómo será eso. A ver, dígame cómo me habla Dios. Es que yo creo que no. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos la capacidad de hablar con Dios. Tú y yo debemos de desarrollar ese lenguaje en lenguas que el diablo no puede descifrar ni traducir, y que entonces tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo y decirle: Dios, ayúdame, y reconocer en este momento, decirle: Dios, yo te necesito, yo quiero más de ti. A lo mejor estoy como David, a lo mejor estoy peor que David, o a lo mejor estoy menos que David, pero yo quiero estar confiado en ti, como dice David. Y yo quiero, Señor, recibir la victoria que tú me has entregado. Así lo dice tu palabra. Y entonces Dios empezará a darnos palabra, y empezará a darnos palabra, y promesas, y promesas, y promesas, porque ahora es en Él en el que confiamos. No tenemos que hacer nada, tú y yo. Él ya lo hizo. Yo no puedo pensar en estar haciendo algo y Jesús va a decir: entonces, ¿de qué sirvió que yo morí en la cruz por ti? Si quieres arreglar las cosas a tu manera, yo ya lo hice. Tú solamente tienes que creerlo y declararlo, decir la palabra, y será hecho. Pónganse de acuerdo y todo lo que pidan, ya les dije que mi Padre lo va a hacer, porque yo estoy allá intercediendo por ustedes. Qué fácil se dice, ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque ahorita está intercediendo por nosotros. Y ahorita está diciendo:
Papá, listo, porque ahorita vamos a soltar la bendición sobre Comunidad Acapulco allá en ese culto. Ahorita, bueno, en los 3, el 4, pero ahorita es este momento, Pues les voy a invitar que nos pongamos de pie, si pueden pasar los de la alabanza. Vamos a decirle hoy, yo creo que sí, ya está ahí. Yo creo que Dios sí quiere bendecirnos. Él sabe cuánto le necesitamos. Él sabe de qué picojeamos. Él sabe qué debilidad tenemos. Él sabe que a veces dudamos y a veces lo más quizás que estamos ahí delante de Dios es le decimos: Dios, ya no puedo, Dios. Yo necesito algo, yo necesito que suceda algo. Y entonces dice Dios: ahí voy yo. Es que me está doliendo, Señor. Es que estoy como David, o sea, me acuesto y siento que el pecho, estoy así, hay algo aquí que traigo. Dame de tu espíritu, Señor. Y le vamos a decir: aquí estoy, Señor. Yo te necesito, Señor. Nada más hay que rendirnos a Él, hacer a un lado lo que sabemos, lo que hemos hecho, lo que conocemos. Haz a un lado lo que te está estorbando. Despójate de todo, dice de todo peso, dice su palabra. Despojémonos. Mira, él sabe, Él cuando estaba con la ley y que traían el cordero, de todos modos eso se hacía cada año. Pero Él dijo: es que esto no sirve de nada tampoco. Bueno, sirve para una cosa: les voy a enviar a mi hijo, porque eso no les ayuda. Pero ahora voy a enviar a mi hijo para demostrarle cuánto los amo. Pero no solo eso, también les voy a enviar al Espíritu Santo a todos. Entonces nos la puso más fácil. ¿A quiénes? A los que creen. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento Dios quiere traer una llenura a tu vida, quiere abrazarte. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Y en este momento, como te decía al principio, es como esa película donde hay alguien encarcelado y viene todo el ejército y viene ese protagonista de esa película y hace todo y destruye todo y eres rescatado. Y en este momento toda cárcel de temor se va a estar abriendo. En este momento toda esa cárcel de confusiones y de duda y de incredulidad en el nombre de Jesús se está yendo. En este momento esa atadura de contagio en el nombre de Jesús está yendo. En este momento la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo de esclavitud estará rompiendo toda atadura, destruyendo toda puerta de toda cárcel en el nombre de Jesús. Tú y yo solamente vamos a decirle a que aquí estamos y que nos rendimos a Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, tu Espíritu Santo más abre, Señor. Abre esas puertas, Señor. Abre esas puertas, Señor. Hay enemigos, hay voces y tú estás cerrando hoy, estás cerrando bocas que están hablando mentira en contra de tus hijos. Estás hablando sanidad, estás hablando libertad, estás hablando palabra de poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ese temor es quitado. En el nombre de Jesucristo. Tú habías pensado, era una voz que te ha dicho: hasta aquí llegaste, en este tiempo te vas a hundir, en este tiempo todos tus proyectos se vinieron abajo, no hay más que hacer, aquí acabó todo. Hoy el Señor te dice: yo te levanto, yo vine a rescatarte, yo vine a rescatar lo que se había perdido, lo que el diablo te robó, dice su palabra. Él 7 veces nos dará de recompensa al que le busca, el que se humilla, el que se rinde, porque Él recibe tu honra, Él recibe lo que tú crees. Cuando tú honras, tú y yo honramos la palabra, cuando tú y yo honramos la promesa, cuando tú y yo honramos a Él y le creemos a Él, y por encima de todas las cosas le decimos: gracias, Señor, porque yo me aferro a tu palabra.
Yo me aferro a tu promesa, Señor. Y hoy yo declaro, Señor, que mis enemigos son destruidos, son confundidos. Yo podré ver, Señor, tu salvación. Yo podré ver la sanidad. Yo podré ver, Señor, cómo tú estás levantando a mi familia. Tú estás levantando matrimonios. Tú estás levantando hijos. Tú estás levantando, Señor, todo aquello que se ha perdido en este tiempo. Todo aquello que el enemigo ha arrebatado. Hoy, Señor, hoy, mi Dios, recibimos tu rescate. Ese rescate que tú diste en la cruz. Ese rescate, Señor, a través de precio de sangre que nos compró, Señor. Hoy lo recibimos y lo declaramos. Lo declaramos sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estoy, te necesito, me rindo.